El castillo del dragón. Directo hasta el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato es tanto feo como triste. Este relato se titula Madre e hija devoradas. Jack 335 los contará. Jack 335 cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contarles un relato. Y como Dragón nos dijo, este relato es tanto doloroso como triste. Este relato se titula Madre e hija devoradas. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Mismo relato que nos la compartió Emanuel Emilio Montero. Este relato él la tituló Madre e hija devoradas. Este relato voy a contarla como si yo fuera quien la relató para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles y aconsejarles que cada vez que vean uno o más de uno de los videos del canal, los vean acostados, con los ojos cerrados, con audífonos y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y sobre todo para que sientan la experiencia de estar tanto en el momento como en el lugar. Y este relato va así. Hola a todos, mi nombre es Emanuel. El día de hoy voy a contarles un relato. Y a decir verdad, este relato es una historia, misma que justamente va a dejar con los pelos de punta, aparte de por sus escenas horripilantes, por lo feo y lo triste que es esta historia. Y voy a contarles. Esto pasó hace ya mucho tiempo. Recuerdo que esto pasó en mi pueblo. Recuerdo que vivía una pareja de esposos. Bueno, eso se podría decir. Recuerdo que justamente ellos eran mis vecinos. Recuerdo que la mujer estaba embarazada y estaba esperando pues, su criatura con mucho anhelo. Y recuerdo que mi vecino, eso sí, compartía muy poco con su esposa, en este caso mi vecina. Y eso sí, él salía todos los días a compartir pues, con los amigos. Y eso sí, llegaba bien tarde. Y eso sí, incluso llegaba hasta en la noche a su casa. Y además de eso, pues vivía regañando a su esposa. Eso sí, por cosas insignificantes. Y sobre de salir a compartir con sus amigos, lo que hacía era ir a las cantinas que estaban en ese entonces. Actualmente pues no hay ninguna. ¿Y qué es lo que hacía? Se gastaba todo su sueldo que es para su familia, su esposa y su futura bebita, porque eso sí, iba a ser niña. Y justamente la mera verdad, eso se me hizo pues, muy cruel por parte de él. Pasó el tiempo y llegó pues, el momento más feliz de la vida de mi vecina, que fue, ella dio a luz a su hermosa princesita. Eso sí, mi vecina estaba muy feliz, porque eso sí, tenía a su princesita en sus brazos. Pero al salir del hospital, se llevó una gran sorpresa. Su esposo, mi vecino, cometió el error de haberse ido muy lejos. Mejor dicho, que el muy cobarde decidió abandonarlas, tanto a ella como a la niña. Recuerdo que mi vecina siempre estaba muy triste. Ella lloraba de impotencia y a la vez de tristeza. Y eso sí, lo que más le preocupaba era la manutención, mejor dicho, ver cómo le daba de comer a su princesita. Y eso sí, justamente ella dependía de su esposo, en este caso mi vecino cobarde por cierto. Y eso sí, él era la que sustentaba a mi vecina. Pero eso sí, como el padre de ella tenía una granja misma que criaba muchos cerdos, recuerdo que mi vecina pues no tenía dónde ir, así que decidió llamar a su papá para irse a vivir con él.
y en la granja hasta que encontrara algún trabajo y sobre todo pudiera estabilizarse. Y justamente el padre de ella decidió aceptar, y sobre todo él fue directamente por mi vecina a su casa. Y eso sí, el padre de mi vecina, muy feliz, abrazó a su nieta. Ese es el más grande sueño, deseo y anhelo por parte del padre de una mujer, que es la noticia y dicha de ser abuelo. Y eso sí, lo que hizo fue también ayudarla a subir sus cosas y llevarla a su mismísima granja. Transcurrió el tiempo y la princesita había cumplido ya 4 años de edad, pero eso sí, la desgracia llegó a la familia, cuando el padre de la mujer tristemente cayó en una grave enfermedad y tristemente falleció. Y ella pues estaba muy desconsolada, pues él era la única familia que le quedaba, porque tristemente su mamá y sus hermanas y hermano ya habían fallecido. Pero eso sí, tenía algunas hermanas que vivían en otro país, pero eso sí, ella pues, por lo menos tenía a su hija, su princesita. Así que lo que ella hizo fue pues ir con el notario para ver a quién le dejó la granja. Y justamente la granja se la heredó a ella. Así que ella decidió atender la granja, y eso sí, para sustentar a su princesita de vez en cuando. Vendía algunos cerdos y eso sí. Ella era muy inteligente y en poco tiempo, con el dinero que había recaudado, pues sí, eso sí, vendiendo muchos cerdos, puso un colmados, mejor dicho, un área de cría de cerdos justamente en la granja que ahora le pertenece. Pero eso sí, ella encontró la manera pues, de sustentarse, tanto ella como su princesita. Así que se le había olvidado de la granja, y eso sí, no alimentaba para los cerdos que en ese entonces tenía su padre. Y ella pues estaba tan concentrada en su nuevo negocio, aunque eso sí, durante una semana pues, los cerdos no habían recibido alimento alguno. Ellos estaban súper hambrientos. Y una noche ella escuchó un fuerte gruñido de los cerdos, mismos que no la dejaban dormir. Así que lo que ella hizo fue hacer lo siguiente. Ella tomó conciencia y fue a llevarles algo de alimento, pero cuando llegó a la granja y abrió la puerta, misma en donde estaba el área de cerdos, tristemente se resbaló y cayó al suelo. Y eso sí, los cerdos actuaron de inmediato. Y eso sí, tristemente, estos mismos empezaron a devorarla viva. Ella gritaba de dolor una y otra vez, mientras que aquellos cerdos se la comían viva. Y eso sí, lo peor era que no había un vecino que pudiese escucharla. Cuando los cerdos terminaron de comérsela, ellos entraron a la casa donde estaba la pequeñita, misma que estaba acostada en su cuna. Y tristemente, de un solo mordisco, la desmembraron, masticando su pequeño cuerpecito. Aquella escena fue muy sádica, y eso sí, toda la sangre estaba, mejor dicho, que tanto piso como las paredes e incluso los muebles estaban salpicados y llenos de sangre. Al día siguiente, justamente fue alguien a comprar algo al negocio de ella. Pero eso sí, en cuanto llegó, empezó a tocar la puerta. Pero eso sí, nadie abría. Así que lo que hizo fue abrir la puerta. Y al abrirla, empezó a notar que habían muchas manchas de sangre. Y en ese entonces, lo que hizo fue revisar, porque eso sí, tristemente no había
o rastros de ella, ni de mi vecina, ni de su princesita. Así que este mismo decidió revisar. Pero eso sí, justamente descubrió algo muy feo. Al revisar en la granja, ahí solo encontró pedazos de huesos, y en los alrededores habían tanto manchas como charcos de sangre. Así que esta persona lo que hizo fue avisar a las autoridades, y en ese entonces fueron a presenciar aquellas horripilantes escenas. Y eso sí, después de eso, todos los cerdos fueron asesinados, mejor dicho, sacrificados. Y justamente desde ese momento hasta la fecha, esa noticia se ha propagado rápidamente, y eso sí, todos en el pueblo quedamos impactados al escuchar de dicha noticia, misma que se hizo famosa hasta la fecha. Llegó hasta los oídos del esposo de ella, pero pues ya para qué, llegó demasiado tarde. Así que le tocó vivir la vida entera con esa culpa. Después de que se enteró, lo que hizo fue regresar, y eso sí, al regresar aquí al pueblo se volvió loco y andaba mendigando en las calles. Y eso sí, aquel hecho espantoso aún sigue siendo recordado en mi pueblo, con mucha tristeza y trauma a la vez. Y eso sí, lo que yo más deseo y espero es que mi vecina y su princesita descansen en paz, donde quiera que estén. Pero eso sí, eso fue algo inolvidable, traumático y a la vez triste. Y se preguntarán, del esposo de mi vecina, mi vecino, ¿qué fue de él? Aparte de que se volvió loco y estuvo mendigando, cuentan que él estuvo gritando como loco, que él tuvo la culpa, que él era un cobarde, irresponsable, que si no hubiera abandonado a su esposa e hija, ambas siguieran tanto con vida y fueran felices los tres. Y después de eso decidió quitarse la vida. Por el momento no puedo decir cómo murió, porque eso sí, todo el pueblo decidimos hacer una promesa de no decir cómo murió mi vecino. Y esta historia tiene una moraleja. Si algún día llegan a tener pareja y ella queda embarazada, háganse responsables. Y sobre todo, nunca la traten mal ni con desprecio. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, los pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.